Estamos encendidos, la vibra sube y no puedo parar. Pensando béisbol, sigo contigo, vamos al juego, vamos a ganar. Muy buenas noches, queridos aficionados del deporte rey, el deporte del estaca al hombro, de los jardines, del diamante, de la esquina caliente, de las dos cajas, la de bateo y la de picheo. Bienvenidos a la primera edición de Pensando Béisbol. Aquí a mi lado tengo a Fidel García, mi querido amigo de toda la vida. Bienvenido, Fidel. Hola Tony, buenas noches a todos los que están hoy sintonizándose, sintonizando por primera vez esta primera edición de este podcast Pensando Béisbol. Todos muy contentos, un poco nerviosos porque es la primera transmisión, pero al final felices de estar ya en contacto con esta gran familia del béisbol a la que pensamos complacer tanto Tony como yo y cubrir todas sus expectativas. Pues nada, disfrutemos de este primer programa en la noche de hoy. Bueno, ante todo quiero decirles que Fidel y yo le estamos dedicando esta primera edición al pueblo de Cuba que vive en Cuba, ansioso por conocer datos sobre el béisbol de las grandes ligas y que están muy limitados con respecto a eso. Así que bienvenidos todos. Este podcast de Pensando Béisbol, y nosotros lo dividimos en varias secciones. Y siempre va a tener primero la primer segmento va a ser fuera del terreno. ¿Qué es fuera del terreno? Pues la palabra lo dice todo lo que ocurre fuera del terreno. Y para comenzar, yo quería preguntarle a Fide una pregunta que yo sé que me la va a responder bien. Fide, hazte la idea que tú eres gerente general de un equipo de grandes ligas. ¿Qué es lo que tú tendrías en cuenta? Primer factor importante que tú tendrías en cuenta a la hora de firmar un pelotero o de canjearlo para tu equipo. Entre varios factores que debe tener un gerente general, y en este caso yo situándome como que fuera un gerente general, entre varios factores que debe tener tanto para canjear un jugador que quiera adquirir introducir en su equipo como hacerle un nuevo contrato, es evidente que lo que mayormente debe tenerse en cuenta y seguro se va a basar en que el jugador que él está escogiendo qué rendimiento tuvo la temporada que precede a este momento que llega la necesidad o el deseo de adquirir a jugador. Y esto no hay otra vía más eficaz y que nos dé más real qué rendimiento es el que tuvo este jugador o este pelotero que midiendo su WAR. Exacto. Sí. ¿Y qué es el WAR? El WAR son unas siglas en inglés que significan Wins Above Replacement. ¿Qué significa Wins Above Replacement? Pues sencillamente significa que es, por ejemplo, un jugador de una posición específica que ayuda a su equipo a ganar partidos solamente con su participación individual. Es decir, eh, Aaron Judge. Gracias a Aaron Judge, los Yankees ganaron 10 partidos y un poquito más este año que pasó. Por eso el WAR de Aaron Judge es de 10.8. Como bien sabe Fide, cada posición tiene un WAR distinto debido a la dificultad de cada posición. Adelante, Fide. No, por supuesto. No sé si tú quisieras abundar más también en qué otros puntos son bien importantes a la hora del contrato, aparte del WAR. Yo creo que sería bueno también, aparte de señalar después las posiciones que en el WAR no todas se miden igual. Por ejemplo, no se mide igual
de ninguna forma ni el receptor, ni el shortstop, ni la segunda, ni el center field. ¿Por qué? Acuérdense que estos jugadores significan la línea central del equipo, o sea, son los jugadores a desplazarse más, a emplearse más y a controlar más el juego. O sea, que el guarde tanto del receptor, que es el más importante de todos los jugadores por posición. Y el cielo, la segunda base y el center field, tienen un significativo mayor que lo que tienen el right field, el left field y por supuesto el bateador designado. Es evidente. Correcto. La diferencia del WAR entre los jugadores de posición y los de los lanzadores, por supuesto, es distinta. Yo quería, antes de decir esto, quería poner un ejemplo claro y específico de el WAR, que significa no solo la victoria que tú pudieras darle al equipo de forma individual, sino comparándolo con uno que te sustituye en la posición tuya debido o a una lesión o debido a un día de descanso. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es el de Jeremy Peña. Jeremy Peña tuvo un WAR de 5.6. ¿Qué quiere decir esto? Que ganó él solo, logró que su equipo ganara 5 juegos y un poquito más comparado con su sustituto, que era Mauricio Dubón. Mauricio Dubón tuvo un WAR de 0. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene el WAR. Ahora bien, el WAR, si Fidel quiere explicar un poquito más con respecto a lo que incluye el WAR, yo te doy la palabra. No, el WAR te incluye, te incluye el bateo, el corrido de base, la defensa en los jugadores de posición, por supuesto. Y en los pitchers, el WAR se mide mucho por las carreras permitidas, en base a la cantidad de innings y el efecto que tuvo donde trabajó este pitcher, que se puede tener en cuenta hasta los parques donde lanzó, o sea, la distancia. ¿Por qué? Porque puede haber sido un pitcher muy dominante y aunque ustedes vean que tiene un promedio de carrera un poco más elevado, el WAR puede ser mejor debido a que la cantidad de conexiones que le dieron fueron fideables, no permitió que le dieran muchos hits. O sea que, en resumen, el WAR de posición del bateador, del jugador de posición, mide ofensiva y su defensa. Y en el picheo se mide en base a las carreras permitidas y en base a un promedio en base a las entradas que lanza este lanzador. También debo añadir que en el WAR de los jugadores de posición, a la hora de medir la ofensiva, no es solamente dar un hit, un two-way, un triple o un jonrón, Claro. sino también la capacidad que tienen algunos peloteros de lograr bases por bolas. Con Es así mismo. 2 ejemplos claros, y los dos son tercera base: Alex Bregman e Isaac Paredes. Los dos son especialistas en coger base por bola. Por eso su OVP, el promedio de envase es elevado. A pesar de que, digamos, batean 260, pero el promedio de envasado es de 350. También tenemos que en la ofensiva, el corrido de base es muy importante, porque no es lo mismo un jugador que corre las bases, digamos, de primera a tercera en 5 segundos o 6 segundos, o no sé qué cantidad específica, que uno que lo corre en 7 segundos. Le pongo una comparación, y no quiero denigrar a ningún pelotero, pero si yo pongo en primera base a Pete Alonso o a Salvador Pérez y dan un batazo entre dos, el hombre llega a tercera mucho después que si fuera un jugador como, quien pudiera decir, un primer Rosarena. a Rosarena, por ejemplo. Exactamente. O sea, por eso que el corrido de base es muy importante también a la hora de pensar en la ofensiva del jugador. Tony, eso está claro.
Fíjense si lo significativo, por tocar nada más que el renglón del corrido de base. El WAR que ofrece el jugador, mientras más alto es, si es de 6, de 7, te está queriendo decir que por cada WAR aportó una victoria a su equipo. Las victorias a los equipos se aportan produciendo carreras. O sea que si un jugador es capaz de llegar con un batazo al Rayfield, avanzar desde primera y colarse en tercera, eso se está reproduciendo después en una potencial carrera que suma al marcador, y carreras que suman al marcador son victorias. Por eso es que es tan importante todos estos detalles, porque el WAR es bueno aclarar que mide cantidad y calidad en el rendimiento de cada jugador. Lo que aporta, pero también la cantidad de lo que aporta como jugador. Claro, la cantidad implica en que la mayor cantidad de juegos jugados durante la temporada, porque tenemos el caso de Jordan Álvarez, que el año pasado se lesionó y estuvo 3 meses y un poquito sin jugar. Su WAR fue de 1.9, por lo tanto, a pesar de que cuando estaba en el terreno lograba grandes batazos, el WAR de él fue muy inferior debido a la cantidad. Otro factor que influye también en el WAR es el poder del bateador. No es lo mismo un bateador que te batea 10 honrones que uno que te batea 45, por supuesto. Por supuesto. Y además, a la hora de batear 45 honrones, impulsa más carreras que uno que batea 10 honrones. ¿Correcto? Por eso es bueno agregar, ya que porque todo esto del WAR tiene una correlación casi todo. Si nos volvemos casi un poco al principio del programa, que decíamos que lo más importante es el WAR, y tú hablas de las lesiones, de lo que te puede jugar el jugador, que aparte de que el principal punto que debe tener el gerente general, que por supuesto es el WAR, es también la edad que tiene el jugador, uno de ellos. Sí, ese es otro factor a tener en cuenta a la hora de firmar un contrato. Correcto. La edad del jugador, la posición que desempeña, porque no es lo mismo que tú aspiras a contratar a un jugador que te juegue una posición o que te puede ser útil en varias posiciones. Por ejemplo, como Bellinger, por poner un ejemplo, que es capaz de jugarte en primera, pero te puede jugar todos los jardines. Se desempeña en todos los jardines. Y lo otro, el historial de lesiones que puede tener ese jugador que tú vas a contratar, porque estás arriesgando un contrato. Ahora, desgraciadamente, lo que le ha estado sucediendo en las últimas 2 temporadas a Tucker, que es un excelente jugador porque no cabe duda que Tucker es uno de los jugadores más importantes de las grandes ligas ahora, pero el muchacho ha tenido en los últimos 2 años un historial de lesiones, y ya tú podrás argumentar, le acaban de dar un contratazo, pero ojalá por Tucker y ojalá por lo que le están pagando a Tucker no se lesione. Exactamente. Con respecto al picheo, tú me hablaste hace un rato que tenía en cuenta el promedio de carreras limpias, pero también tiene en cuenta la cantidad de innings que lanza un pitcher. Porque no es lo mismo un pitcher que te lanza 120 innings a uno que te lanza cerca de 200, que es muy raro ya que ocurra eso, pero está ocurriendo. Lo tenemos en fútbol, lo tenemos creo que en crochet también. Y solamente. Mafri te pichó muchísimos innings este año. Correcto, ¿Ves? correcto, correcto. Sí, también hay un aspecto que tiene que ver, tú mencionaste que era el tema de los parques. La dimensión del parque influye mucho en si a un lanzador le da un jonrón o no, porque puede ser un fly pegado a la cerca y a la vez que el fly es un out. Sin embargo, en un terreno donde la cerca está más hacia adelante, ese mismo fly al right field puede ser un jonrón. Y eso está claro, eso lo vemos a diario. Por ejemplo, en el Yankee Stadium, que mide, creo que son 315, y Sí, por ahí, creo que 315. y los hay estadios que miden 325, son 10 pies más. Esa diferencia
Y hay algunos que tienen 3.35. Sí, y no solo eso, también la altura de la cerca, porque yo he visto a Yoshi que a veces se estira para arriba, da un brinco y porque la cerca está muy elevada. Y hay otros estadios donde la cerca es más baja, pero también tenemos el caso del Green Monster en Boston, el monstruo verde en el left field, que ahí sí no hay quien lo brinque. Pero bueno, lo que sucede con el Green Monster es que está más cerca que otros left field, otras cerca del left field de otros terrenos. Yo creo que es el que más cerca está Sí. de todos los estadios. Y por último, para terminar de hablar del World de los lanzadores, también hay que tener en cuenta a quién le pichea. Porque puede ser que un lanzador que tenga 35 salidas como abridor en toda la temporada, a lo mejor de esas 35 solamente se enfrentó a 10 de equipos de primera línea. Y a lo mejor los otros 25 fueron equipos como los Media Blancas de Chicago, los Colorado, los Rockies de Colorado, los Rojos de Cincinnati, los Piratas, que siempre están terminando en últimos lugares. No es lo mismo que lanzarle a los Yankees, que lanzarle al Texas, que lanzarle al Seattle. Houston, a los Dodgers, Se me olvidaban los dos. a los Exacto. Dodgers, O sea que ese es un factor importantísimo también a la hora de valorar el WAR de los lanzadores, tanto generalmente, como abridores. generalmente los abridores en la rotación que ocupan los lugares del 1 al 3 de la rotación, generalmente son los que enfrentan a la mayor cantidad de equipos de mayor nivel, porque por algo lo ponen de primero, segundo y tercero, ya un cuarto, un quinto, un sexto abridor en la rotación, Y, y tam- puede, le puede tocar, pero y también influye que si tú eres el primer abridor del equipo, por lo general te enfrentas al primer abridor del otro equipo. es un duelo, casi siempre son duelos. Y esos duelos determinan mucho a la hora del factor WAR. Para mí, la estadística del WAR es lo mejor que se ha inventado en estos momentos para medir la, el rendimiento general de cada pelotero en su posición. De En cualquier jugador actualmente. sí, sí. Yo Eh, sé que los soñadores, los históricos, la gente de la edad de nosotros, a veces encontramos un poco como contradictorio ver un averaje de 2.20 y pico, pero tiene un watt de tanto, sí, pero el problema está en eso, que sí, tiene un averaje de 2.30 o de 2.20 y pico, pero dio 30 y pico honrones, empujó 95 carreras, produjo o ayudó a producir no sé cuántas. Las cosas han cambiado. sí, un ejemplo también que puedo poner de la parte defensiva es que, digamos que el juego está, mi equipo está ganando 3-2 y está el campo, pero tiene las bases llenas del equipo contrario y hay dos outs. Y el bateador mete un roletazo por encima de la segunda base. Y eso es al segurete, carrera anotada, se empató el juego. Pero si el shortstop o la segunda base agarran esa pelota y en una posición incómoda tiran y sacan el out, eso se considera una victoria para ese pelotero. Es un punto para el World. Para que Y se hablando de puntos, Tony, del World, es bueno aclarar, yo sé que tú vas a hablar un poco sobre eso, de los contratos y los contratos en este verano, este invierno, en este parón de la oferta calificada. Yo sé que vas a tocar todos estos temas, pero es bueno aclarar que el WAR, eso que ustedes ven de JOS 10.8, está como valorado que por cada punto de WAR está entre 1 millón o 2 millones por punto de WAR, lo que puede merecer el jugador que van a contratar. No, no, Eso ténganlo en cuenta. como dijiste, Ténganlo en un cuenta. millón por punto. No,
Se está valorando que cada punto son de 8 a 10 millones de dólares De 8 a 10 millones. Ah, sí. por contrato. Yo quise decir de 8 a 10, de 8 a 10 millones por punto de gol. O sea, que cuando hablas de un jugador que solamente, no digo solamente, no porque es poco, sino que tiene un gol de 4.5, de 5 puntos y algo, ya ese jugador está asegurando un contrato que debe rondar los 60 millones aproximadamente. Sí, eso es bastante. Bueno, hablamos de rendimiento del terreno, lo primer factor que se tiene en cuenta, el segundo del WAR. También tenemos el factor inflación, que dependencia de la inflación, la oferta calificativa que se le ofrecen a los peloteros para que vuelvan a firmar con su equipo, este año ascendió a 22.050.000. Y algunos peloteros lo aceptaron, otros no lo aceptaron. Por ejemplo, el caso de Gleyber Torres con los Detroit, lo aceptó inmediatamente. Porque si él estuviera jugando con los Yankees, todavía yo creo que no lo hubieran dado, él no lo hubieran dado esa oferta calificativa. Claro que no se lo van a dar. Y tenemos el otro caso que yo quiero que tú lo comentes sobre el caso de Trent Richard, que quiero que tú escuchar tu opinión respecto No, a la oferta calificativa que le hicieron a Richard. esto que estamos hablando de la oferta calificativa, que este año ascendió a los 22.050.000 dólares. Esta oferta calificativa, yo quiero hacerle la explicación a los que nos escuchan que, para que tengan una idea, se saca del 25% de los 125 contratos más altos que existen en el momento en la MLB. O sea, que sale de ahí. Se saca un 20 y pico por ciento de los 120 y pico contratos más altos que se están cobrando en la MLB. Y de ahí salta esta oferta calificativa, que solo se le puede ofrecer una vez al jugador y este la puede aceptar una sola vez, 2 veces no es permitible que lo acepte. Y Trent Grisham, eres un jugador que cuando tú vas a Spotrac, ves en cuánto estaba valorado. Grisham estaba valorado sobre los 7, 8 millones y medio de contrato. Era el estimado de valoración que le daban como jugador. Imagínese usted, un jugador que se sabe, que no estoy demeritando a Grisham, que tuvo tremenda temporada anterior, pero un jugador que sabe que está valorado, que vamos a poner, me pueden dar 10 millones. Y le ofrecen una oferta de 22.050.000 dólares. Yo no me enteré, pero seguro Grisham hizo una fiesta que amaneció, porque 22 millones, Grisham no los vale. En mi pequeña opinión, no los vale. Ojalá me calle la boca como yanquista y me diga, tú que estás hablando, Fide, mira, voy en vez de 35, di 50 este año. Claro, Pero se benefició, él se benefició de esa oferta. claro. Hay que ver porque Grisham tuvo una temporada de ensueño. La mejor de su vida. Que él, cuando jugaba con los Padres de San Diego, él era el center field regular, pero bateaba 199, bateaba 100 y dejaba mucho que desear. Lo que sucede es que yo veo que sí, esto es un magnífico año. Defensivamente es estelar. Lo que en el playoff, yo vi que el rendimiento de él fue malísimo. Y yo no sé hasta qué punto los entrenadores de picheo de cada equipo van a ver los videos de ese playoff de los Yankees y ver cómo le van a lanzar a Grisham a partir del 2026. Porque si yo fuera el entrenador de picheo, digamos, del Toronto, que estoy en la misma división de los Yankees, yo enseguida me pongo a ver los videos de Grisham, bueno, de todo, pero en específico de Vamos a defender a Grisham. Grisham tiene la posibilidad entonces al revés de trabajar en todos esos rompimientos que le dieron tantos ponches para cuando me estudien y me lo quieran tirar, no poncharme tanto. Exactamente, exactamente. Está de los dos lados la preparación.
Vamos a defenderlo, vamos a defenderlo. El Sí. hombre se puede No, preparar. no, yo considero que tuvo un año estelar. Para No, el mí, mejor sorprendió. sí, Grichan sorprendió. y ojalá lo repita. Ojalá lo repita. Ojalá. Sí. Otro factor importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de firmar o canjear un pelotero es los años de servicio que va a tener ese pelotero. Por ejemplo, si yo agarro a un novato que nunca ha jugado en las grandes ligas y lo voy a subir, el equipo lo tiene bajo control durante 6 años antes de que se convierta en agente libre. Ujú. Eso es importantísimo tanto para el gerente general como para el mismo jugador. Durante los 3 primeros años de servicio en grandes ligas, el jugador no tiene derecho ninguno a ir a arbitrar. Está a expensas de lo que haga el equipo, de la gerencia del equipo. Ya a partir del cuarto, quinto y sexto año sí ya tiene derecho al arbitraje y por lo general el primer año el gerente general le sube el salario de independencia de su rendimiento si se mantiene en el equipo de un 25% del salario que tuvo como novato. Hay muchos peloteros actualmente que tú lo ves y dices, dio 35 honrones, empujó 90 carreras. Y ese señor todavía no llega al $1.000.000 de salario. Así mismo es. Hay muchos, muchos así, muchos. Exactamente. Lo tenemos en el caso del queche del Colorado. Lo tenemos en el caso del queche del Oakland. No llegan a Muchos así. $1.000.000 y estuvieron entre los 5 mejores World de catchers del 2025. Y bueno, entonces también tenemos el factor que en boca de Brian Cashman, firmar un pelotero es como hacer una apuesta. Tú no sabes si te va a salir bien o si te va a salir mal. Si va a tener buen rendimiento, si va a tener mal rendimiento o si se va a lesionar, como es el caso del famoso coreano que firmó por 20 millones con el Atlanta por un año. Y resulta ser que no va a poder jugar durante los primeros 4 o 5 meses porque se fracturó un dedo allá Se en fue para. Corea y se Se, puso a se esquiar, fue- a esquiar. se puso a esquiar de vacaciones en Corea y ahora no. Y el Atlanta ha perdido $20 millones, así como así. Por eso es una apuesta. Es una apuesta. Pero yo diría que dice Cashman es muy riesgo. Yo comparto la opinión. Cuando tú adquieres un jugador, te la estás jugando. Exactamente. Porque Exactamente. no sabes lo que va a suceder. A no ser que te arriesgues a adquirir un jugador que es propenso a lesiones. Ahí sí estás como poniendo la mano en la candela porque te quiere quemar. O casi posible que te queme, como se diría. No, y como dijiste tú anteriormente, la edad es un factor importante a la hora de hacer un contrato de muchos años, como el de Soto, o un pelotero como el de Fran Valdez, que todavía no ha firmado, en el día de hoy no ha firmado, pero ya Fran Valdez está en la mitad de los 30 años, creo que tiene 34 años o algo así. Entonces, sería muy riesgoso firmarlo por 6 años porque tú no sabes si ese pelotero va a estar lanzando todavía hasta los 40 años y si su brazo lo va a aguantar. Porque acuérdense que la operación de Tommy John está a la orden del día. Ese es otro tema que voy a tratar otro tema que voy a tratar en otro programa basado en la evolución de los lanzamientos que han ido creando los lanzadores o los entrenadores de picheo y debido a qué factor la operación de tomillón es necesaria. Las personas de más edad como nosotros sabemos que en la década de 50 y de 40 no existían esas operaciones porque el lanzador se limitaba a unos cierto número de lanzamientos. La recta, la curva, el slider Claro, y de ahí no se salía. era Ahora, mero riesgoso. ahora existen 7 lanzamientos. Hay pitchers que tienen hasta 9 y 10 lanzamientos. Entonces, ese codo
se tiene que lesionar. Pero bueno, eh, por aquí. De salir del WAR, Tony, déjame más o menos hacer saber que el WAR tiene como una escala que te dice o te valora. Por ejemplo, un WAR de 0 es generalmente un WAR que le viene a los sustitutos. El WAR de 0 más bien, ya un WAR de 2 es de 2 puntos, 2.3, un jugador que juega regularmente. Ya es un WAR medible para un jugador que juega regular. De 4 a 5 ya va siendo un jugador de nivel estrella. Cuando veamos un jugador, ustedes vean un jugador y vean la métrica esa, que está entre los 4 o 5, es un jugador de nivel estrella. Y 6 o 8, de 6 a 8, es una temporada de calibre, si es de posición, de un MVP. Estamos hablando prácticamente, y si es un pitcher, no le quepa duda que de 6 a 8 estamos hablando de un posible sailón. Sí, está en la conversación. Y qué decir cuando es 8 más. Ya cuando es 8 más, como el caso de Aaron Josh, ya eso es una temporada histórica. Sí, decididamente eso es importante. Hay un aspecto con respecto a los receptores y el WAR. Hemos hablado de la defensiva, de la ofensiva, de corrido de bateo, y dentro de la defensiva de los receptores, no solamente es mascotear bien para que no ocurra un wild pitch, no ocurra un foul ball, sino también existe lo que hemos visto en cada juego, que el receptor tiende a entrar de lanzamiento por encima de home cuando el lanzamiento viene un poquito desviado. Y eso en inglés le llaman framing. Quiere decir que el lanzador, la bola viene por acá y de pronto le hace así para burlar al árbitro, para que el árbitro piense que fue por encima de home y sea un strike. ¿Qué implica todo esto? Que mientras más el receptor logre que el árbitro cante strike esas bolas que venían por fuera, por el filito de afuera del home, implica lo siguiente, implica que el lanzador lanza menos lanzamientos porque tiene más strike, puede ponchar más a los jugadores y, ¿qué te puedo decir? Puede lanzar más innings. En vez de lanzar 6 innings, puede llegar a lanzar 7 innings. Y menos lanzamientos. Y por eso es que y bueno, por supuesto, hay más posibilidades de que el lanzador tenga más ponche en su carrera. Eso es con respecto a los receptores. Yo creo que si vemos lo que tú dices de los WAR de 6 a 8, ya esos son gente especial, jugadores especiales. Ahora, volviendo al tema de la contratación y de los canjes, no es lo mismo. En el invierno se producen los contratos y se producen canjes, pero a mitad de temporada, tú sabes que hay una fecha tope para poder hacer cambio entre equipos y ya ese es otro animal. ¿Por qué? Porque los vendedores y los compradores. ¿Quién es el vendedor? El equipo que está en último lugar, que sabe que va a perder a su jugador porque el año próximo se convierte en agente libre, y en vez de esperar a que se convierta en agente libre, lo voy a cambiar porque en retorno voy a recibir 2 novatos posibles grandes ligas o 3. Y en el caso de los compradores, bueno, pues tienen que sacrificarse, y si quieren tener digamos, a reforzar la rotación, pues entonces tienen que sacrificarse y dar de su granja 2 o 3 novatos que tú sabes que el año próximo van a estar en Grandes Ligas. Pero en ese momento te hace falta ese abridor lanzador porque se te lesionó uno o porque sencillamente
ese lanzador es de extrema importancia para poder llegar al Jugador de bateo, posición o jugador de o posición, jugador de posición. o jugador de posición también. Exactamente, sí. Generalmente los equipos que ya sobre julio, agosto están, como se dice, en la pelea, o sea, con posibilidades de llegar a playoff, de meterse en playoff, estos equipos son los llamados compradores que salen rápido a buscarla, a cubrir los pequeños baches que tienen, que quieren sellar bien el equipo para, si entran en los playoffs, entrar lo más fuerte posible. Exacto. Entonces ahí se le da la posibilidad y ellos entregan prospectos de su granja, hacen canjes con prospectos de su granja, pero ya por figuras de primer nivel para que lleguen a jugar, no son generalmente para captar prospectos. Por poner a los ejemplos de los Yankees, lo hicieron con Doval, con el cerrador Bernard, o sea, tratan de mover fichas. Y me acuerdo también cuando a Rosarena lo cambiaron para el Seattle del Tampa. Eso fue importante. El mismo Caballero que pasó en el mismo juego con los Yankees, eso fue curioso porque en el mismo partido, en la subserie entre Yankees y Tampa, Caballero empezó con Tampa y cruzó de banco Pasó de un para el dogado otro juego, ya está para el otro. de Increíble. un dogado para otro en la misma subserie. Sí mismo. Sí, Increíble. son curiosidades, pero pasó. El béisbol es increíble. Por eso es un deporte Increíble. tan complejo. Porque imagínense que hay un libro completo con reglas de béisbol. Yo quiero que me digan, Es el deporte que más reglas tiene, yo, que más reglas tiene. yo no conozco otro deporte que tenga un libro de reglas. Puede ser que la haya, Así mismo. pero no como el béisbol. Eh, y lo más bonito del caso, que los árbitros tienen que saberse ese libro de memoria. Así Porque mismo. cualquier... Fíjate que todos los días, o no todos los días, por decirlo, pero todos los años, viendo una temporada, nosotros vemos como aficionados que suceden cosas en un juego de béisbol que a veces se para el juego y hay que estar analizándola, discutiéndola, a pesar de más de 100 años de béisbol. Exactamente. Así mismo. Siempre hay algo que sucede que nosotros mismos decimos, ¿y aquí qué pasó ahora? Sí. Ni los mismos árbitros saben. Entonces tienen que Así recurrir mismo. allá a las cámaras para que revisen y den la orden final. Increíble. Y vamos a ver cómo empieza el año que viene, de eso vamos a hablar. Si viene el árbitro automático, se acaba el mascoteo, eso no, vamos a ver qué pasa. Ahí sí el Ah, receptor. no hace falta el mascoteo porque si va a sonarme un timbre o se me va a vibrar en el pantalón del árbitro, pues, cada vez que hay un strike entre ahí, pues, strike. El catcher que reciba bola no mascotee. Decididamente no va a haber ese framing para Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. No pero estamos adelantando, no estamos. no, yo no creo que este año ya se implemente. Me parece, Vamos a ver. no sé, no he oído las últimas noticias sobre eso. Y bueno, vamos a hablar ahora, por último, la parte, el último segmento, que es el dato curioso. Ok. Yo te pregunto ahora, ¿tú crees que la agencia libre siempre existió? Yo me voy a hacer el oyente, me voy a hacer como si yo fuera un oyente. No, yo creo que sí. Pues no, la agencia Yo sé libre que no, no, la agencia que libre no. nunca existió. Desgraciadamente, hasta la década del 60, estamos hablando ya desde 1900 hasta 1969, donde ocurre algo que provoca lo que voy a continuar a hablar posteriormente. Existía en Grandes Ligas durante todos esos años, desde que empezó las Grandes Ligas hasta 1972, no, perdón, hasta el 75,
porque todo comenzó en el 69. Hasta el año 69, o perdón, hasta el 75, existía lo que se llamaba la cláusula de reserva. ¿Qué era la cláusula de reserva? No era nada más y nada menos que cuando un equipo firmaba a un pelotero, ese pelotero era propiedad del equipo de por vida. El pelotero no tenía ningún tipo de derecho a nada. ¿Y qué es lo que provoca todo esto para llegar a la agencia libre? Pues nada más y nada menos que en 1969, un año después que los Cardenales de San Luis jugaran en la Serie Mundial contra el Detroit, el centerfield de los Cardenales de San Luis, que era un señor centerfield, no era de mucho poder, pero era un bateador de buen averaje. Ya parece que estaba empezando a decaer un poco y los Cardenales de San Luis deciden canjearlo a los Phillies de Filadelfia. Esto sorprende a Curt Flood. Curt Flood se llama el jugador. Le sorprende y él está en desacuerdo total. Recuerden que existía la cláusula de reserva. Él lleva esto a juicio, porque no está de acuerdo en que lo canjeen al Filadelfia. ¿Y qué sucede? Que este juicio no termina en un juicio a nivel de distrito. Fue llevado hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema determinó que Curt Flood no tenía la razón. Lamentablemente, no se eliminó la cláusula de reserva. Curt Flood tuvo que seguir jugando con Filadelfia hasta que se retiró. ¿Qué pasa? Que basado en esto, hay un lanzador de nombre Andy Messersmith que en el 1970 y lo de la Corte Suprema se dictó 3 años después, en el año 72. Y en el año 75 hay un lanzador que se llama Andy Messersmith junto con otro que se llama Dave McNally. Dave McNally lanzaba para los Orioles y Messersmith lanzó para el Atlanta y los Dodgers. Y entonces este señor, Andy Messersmith, decidió que cuando se le acabó el tiempo de la cláusula de reserva, jugó un año gratuitamente y burló a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque El único caso, eso nunca se ha dado. no se había dado. Cuando las grandes ligas, cuando se termina esa temporada, lo obligan a firmar la cláusula de reserva, él dice, lo lamento mucho, pero la cláusula de reserva dice que tiene que ser año tras año. Y como ya pasó un año, no me pueden obligar. Nombran a un árbitro legal, no un árbitro de terreno, un árbitro legal, Pete Fitz, y determina que Andy Messersmith tiene toda la razón. Se entierra la cláusula de reserva, por decirlo así, deja de existir. Y a partir del año siguiente comienza la agencia libre, año 1976. ¿Qué ocurre con esto de la agencia libre? Ahora lo vemos como una cosa normal, pero en aquel año lo que vimos fue una avalancha de gerentes generales tratando de firmar al pelotero que se había quedado libre porque era honronero, que si era bateador de 350. Locura, una locura, Sambo. Sí, un corre-corre tremendo. Y ahí empiezan a subir los salarios hasta el punto que llegamos a tener al primer millonario 3 años después, en el 1979. Y nada más y nada menos que a quién tenemos al primer millonario, pues nada más y nada menos que a el que lanzó 7 0 hits, 0 carreras. Una leyenda. Nolan Ryan es firmado por los Astros de Houston en 1979 por 4 millones y medio por 4 años. Es decir, que iba a ganar 1 millón y un poquitico más
fue el primer millonario que hubo en Grandes Ligas. En aquella época, hablar de 1 millón para un pelotero era como lo que estamos hablando hoy en día de Trent Grisham ganando 22 millones. Y sí, un contratazo. Un super contrato. Sí. Y bueno, ya te estoy respondiendo la pregunta de que si existía la agencia libre o no, siempre. No existía. Otro dato curioso que te puedo mencionar es que ese mismo Nolan Ryan lanzó juegos de 0 hits, 0 carreras en 3 décadas distintas. El primero lo lanzó en el año 69 y el último lo lanzó en el año 91. Se pueden imaginar la resistencia que tuvo ese señor durante tantos años. Yo lo vi en el año, yo lo vi en un video, por supuesto, porque yo estaba en Cuba cuando aquello, lo vi en un video pichando para los Rangers de Texas y lanzó el juego completo. En el 9º inning estaba lanzando a 95 millas. No, eso, Nolan Ryan, yo creo que son de esos jugadores que no se dan todos los días. Eso, Yo, en mi opinión, yo creo que ese es el récord que nunca se va a romper. no, yo no, jamás, y ahora menos, porque ahora la mayoría de los no hit and no run son compartidos. La gran mayoría son compartidos. Ya no son ni de un solo pitcher. Y cosas que hemos visto, porque hay cosas que hemos visto. Pitcher que en un sexto inning no le han dado un hit, no le han hecho carrera y tiene, digamos, 70 y pico lanzamientos, rozando los 80 y han salido y le han pedido la pelota. Ese caso lo tenemos muy clarito con los Marlins. No Don, lo vivimos, Don, lo vivimos. Don Mattingly acabó con ese pitcher. Es un zurdo, yo no me acuerdo cuál es su nombre. Estaba Pero dando, eso lo vivimos esta temporada. Creo que también se dio como 2 veces esta temporada. oh, sí, Y se dio con los Dodgers, este año. oh, sí. Que el manager de los Dodgers, el famoso manager de los Dodgers, tricampeón, salió como en un quinto inning y dando unos. Ahora no recuerdo qué pichera le pidió la pelota. Eso se habló mucho de eso. Pero es que ya es normal, por la mecánica de picheo que hay actualmente. Sí, Desgraciadamente. lamentablemente el tema de la cantidad de lanzamientos que puede lanzar un pitcher implica que puede haber lesiones. Entonces los managers lo que están evitando que se pueda lesionar. Pero si yo sí soy manager y yo veo que mi lanzador, abridor, está dando no run, está en el 7º inning y tiene 85 lanzamientos, yo lo dejo ahí hasta ver qué pasa. Como si oye, ¿cuántos pitches tú no has visto este año que pasó que lanzaron 115 lanzamientos? Porque yo los vi. Es que es triste. Es que yo creo que tú le estás quitando a ese pitcher la posibilidad de entrar en la historia. Déjalo. Le estás quitando a ese pitcher la posibilidad de inscribir su nombre en la historia. Porque es que un no-hitter no se da todos los días. No. Se tienen que reunir muchos factores. Tiene que haber una defensa muy hermética. No puede dar. Y que hablar de un juego perfecto, que es peor. Entonces, bueno, es mi opinión. Yo siempre lo dejaría. Bueno, te voy a comentarte otro dato curioso que eso tú no sabes. ¿Cuándo fue que el estadio de los Cachorros de Chicago tuvo luz para jugar un juego nocturno? Increíblemente, fue en el 1988. Los juegos de los Cachorros de Chicago se la jugaban solamente de día. ¿Por qué? No sabía eso. Bueno, pues una de las razones que yo digo, señores, ¿hasta cuándo es esto? Los vecinos que vivían alrededor del estadio se quejaron de que si ponían los juegos nocturnos no iban a poder dormir.
Alabado. Ujú. Y también los dueños del equipo no querían romper la tradición de que los juegos fueran de día. Oh, ya. Hasta que ya en el 1988 decidieron poner las luces. Pero imagínense usted que esperaron cuántos años. No, no, hasta la era bien moderna esperaron. Moderna. Exactamente, exactamente. Ujú, ujú. Y No, muy interesante. En el béisbol hay muchos datos, muchas cosas no, tengo otro. Y yo quiero aprovechar en un bache que estamos teniendo ya, que estamos llegando al final, Ajá. recordarle a todos nuestros seguidores que por favor se suscriban a este programa, a este podcast Pensando Béisbol. Suscríbanse, denle allá abajo a la campanita, denle like y suscríbanse y compartan este podcast con sus amigos, con sus hermanos que les gusta el béisbol, con el primo, con el que trabaja con usted, con todos. Vamos a hacer una gran familia a partir de este podcast y de este primer programa. Trabajamos y compartimos con ustedes. Bueno, y para finalizar, quiero dar otro dato curioso que nos toca muy de cerca a los cubanos. ¿Quién fue o quién ha sido, perdón, el único jugador en la historia de las grandes ligas que en sus 2 primeros años fue champion bate de su liga? ¿Lo sabes? El gran, el gran, Tiene mi nombre, el gran, tiene mi nombre. el gran, el gran Tony Oliva. Oliva. Tony Oliva fue champion bate jugando con los Mellizos de Minnesota los 2 primeros años. Y en el último año, perdón, en el tercer año terminó entre los 3 primeros de bateo de la liga. Eso es un orgullo para nosotros los cubanos. Y yo Tú recuerdo, sabes que él es pinareño. yo recuerdo haberlo visto en persona y cuando lo vi, tuve que hacer así y mirar para arriba porque no es nada pequeño, es altísimo. Y ya era un señor ya bien adulto. Pues nada, los esperamos Tú con... sabes que él es pinareño, Tony. Tú ¿Sí? sabes que es pinareño. No sabía, Sí, no. él es pinareño y él es, creo, si no es hermano, es primo de un pitcher que pichó en la Serie Nacional con Veguero, con Pinar del Río también, que se llama, porque creo que está vivo, Juan Carlos Oliva. O sea, tú debes acordarte. Tremendo lanzador. Sí, Muy Juan bueno. Carlos Oliva. Sí. Y te voy a decir otra cosa. Tani estuvo el año pasado en Cuba, lo presentaron, hicieron un pequeño, tratar de hacer un pequeño homenaje, lo presentaron en el latinoamericano Tony y Oliva. prácticamente el 80% de la afición que estaba ahí ni lo conocía. Ni lo conocía. Claro, eso es un problema de la política. Dolorosamente. Problema de la política Dolorosamente. que se utilizó durante Porque muchos nunca años. se ha hablado de Tani Pérez en el béisbol cubano, nunca, o se ha hablado muy con pinza, No, Tony Oliva. igual que de otros. Tony Oliva. No, de ninguno, de ninguno. Por eso Durante te digo. muchos años. Sí. Pues Por bueno, eso nos alegra, como tú dijiste, que este programa llegue a los cubanos, porque hay muchas cosas que ellos pueden ilustrarse y cuando ya empiece la temporada vamos a trabajar mucho y ayudar mucho en tratarlo de mantener al día de cómo van los partidos, cómo fueron los resultados, en fin, vamos a ir creando secciones que los ayude a ellos, porque aparte de la dificultad que tienen para acceder a esto, a los datos, al día a día de las grandes ligas, nosotros podemos ayudarlo, vamos a tratar de eso. y bueno, el menú del día del próximo programa va a ser hablar del Word por posiciones. Vamos a empezar con los receptores, después pasamos a los campos cortos, etcétera, hasta que podamos. Y muchas gracias por haber tomado el tiempo de llegar hasta este momento en este programa, que es el final. Y le deseamos una feliz noche en el día de hoy. Y Fide, espero que a la afición le haya gustado nuestro podcast
y eres un excelente comentarista. No, y deseamos también que aprovechen y en sus comentarios nos dejen sus comentarios, que siempre es muy importante para nosotros porque los vamos a leer y queremos saber qué piensan, porque en base a sus comentarios trabajaremos mejor nosotros y trataremos Correcto, correcto, de llenarles más sus expectativas. correcto. Yo les deseo una feliz noche a todos. Igualmente. Bueno, muy buenas noches a todos y nos vemos en el próximo podcast que va a ser dentro de 2 días. Bye. Bye.